Bueno, el día de hoy, que ya es nuestra última clase, vamos a tratar algunos temas que nos faltan, digamos, así que, como por ejemplo, los precedentes de observancia obligatoria. En el artículo que yo publiqué en el comentario sobre el Código Civil que fue editado por Gaceta Jurídica, decía que me parecía que no tenía mucha fuerza la posibilidad de que el tribunal registral, los órganos del tribunal registral, pudieran establecer precedentes de observancia obligatoria, porque no podía darse a ese nivel que ha sido aprobado el reglamento, esta posibilidad. Ustedes saben que por ley los precedentes, o sea, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Sala de la Corte Suprema de la República son los que sí tienen fuerza obligatoria. Pero, ¿cuál es, finalmente, se podría decir que la ley de procedimiento administrativo general 27444 sí podría utilizarse para darle fuerza a estos pronunciamientos a estos precedentes de observancia obligatoria. Pero ¿con qué tema tiene relación esto? Este tema tiene relación con la predictibilidad. Es verdad que no podemos admitir que un registrador califique un título de una manera y otro de otra. Entonces, cuando una persona presenta su título al registro, debe estar en condiciones de prever qué cosa es lo que va a pasar, ¿no? O sea, que haya una predictibilidad en cuanto a la calificación. En ese sentido, es positiva esta posibilidad de que hayan determinados precedentes de observancia obligatoria, que pueden ser variados si es que después se fundamenta, digamos, ¿por qué? Naturalmente que este tema es un tema muy interesante, pero al mismo tiempo hay algunos precedentes que, en mi opinión personal, pues pueden ser cuestionados. Y por lo tanto, el día de hoy vamos a comentar un par de precedentes porque no tengo mucho tiempo. El primero de ellos va a ser el doctor Arturo Quispe Quirós, que va a comentar un precedente relacionado con la calificación registral respecto de los pronunciamientos del notario en relación con la tramitación de asuntos no contenciosos. Entonces, doctor Arturo Quispe Quirós, te ruego que empieces a hacer tu comentario en relación con este tema. Y después yo haré algún comentario relativo a este tema y a otro precedente que me parece que podríamos cuestionar. Gracias. Entonces, adelante, Arturo. Muchas gracias y buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí se puede, Arturo. Ya, perfecto. Entonces, como bien lo comentaba el profesor Becerra,
Los precedentes de observancia obligatoria son pronunciamientos que hace el tribunal registral con el objetivo de unificar los criterios de calificación que se tienen tanto en primera instancia a cargo de los registradores como en segunda instancia a cargo del propio tribunal registral. Una de las fuentes de esta labor que tiene el tribunal registral se encuentra recogida en la ley 26.366, cuando hace mención a que el tribunal registral es el órgano competente para poder conocer los recursos de apelación que se interponen contra las denegatorias de inscripción de los actos registrales expedidos por los registradores en primera instancia. Luego hay un artículo en donde se dice expresamente que el tribunal registral es competente para emitir estos pronunciamientos que son vinculantes. Precisamente en el artículo 26, inciso C, se menciona, entre otras funciones del tribunal registral, aprobar precedentes de observancia obligatoria en plenos registrales que se convoquen para tal efecto. Entonces, dicho esto, que es algo de manera general, vamos a pasar a ver un precedente de observancia obligatoria vinculado con la calificación de las anotaciones preventivas de las prescripciones adquisitivas de dominio en sede notarial. ¿Alguien podría ayudarme a leer la sumilla del precedente de observancia obligatoria, por favor? Sí, Milagros, adelante. Precedente de observancia obligatoria. 1. Prescripción adquisitiva notarial de bienes de dominio privado del Estado. No corresponde a las instancias registrales, por ser de exclusiva responsabilidad del notario, evaluar la aplicación o inaplicación de la Ley 29.618, hecha por el citado profesional dentro de un procedimiento no contencioso de prescripción adquisitiva de propiedad. Muchas gracias, Milagros. Bueno, lo que decía esta ley, para los que la conocen y para los que no, bueno, a manera de resumen, es que el Estado es poseedor de todos los bienes de dominio privado de su propiedad, y segundo, que no es posible adquirir por prescripción adquisitiva de dominio a los bienes privados del Estado. Entonces, en el año 2012, el Tribunal Registral, la Sala de Trujillo, emitió la siguiente resolución. El señor Gerardo Pastor Polo, quien es notario de Trujillo, solicitó la anotación preventiva de solicitud de declaración notarial de prescripción adquisitiva de dominio. Para estos efectos, el señor notario presentó una solicitud pidiendo que se anote preventivamente en la partida registral del predio que se pretendía prescribir. Adjuntó una constancia de certificación de copias y un decreto de admisión a trámite, la solicitud de prescripción que le fue solicitado, plano y memoria descriptiva. Al haberse presentado este título, el registrador expidió una esquela de tacha. Como bien sabemos, las esquelas de tacha son aquellos pronunciamientos que expide el registrador cuando considera que el título está viciado de un defecto insubsanable. En este caso, la tacha fue expedida debido a que el registrador consideraba que, como el titular registral era la Municipalidad Provincial de Trujillo, que es parte del Estado, no era posible prescribir uno de sus bienes al amparo de la Ley 29.618, que, como bien mencioné, establecía la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado del Estado. Entonces, esta fue la razón principal por la cual el registrador expidió la tacha. Luego, el notario apeló a esta decisión bajo los siguientes argumentos. Primero, que el predio fue adquirido por los solicitantes en julio del año 1999 y se inició el trámite de prescripción adquisitiva de dominio ante notario 11 años después, es decir, en el año 2010. Luego, que la ley 29.618
había sido publicada en el Diario Oficial del Peruano el 24 de noviembre del año 2010, es decir, posterior a la presentación de la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio. Y luego que la ley no puede ser aplicada retroactivamente, de acuerdo a la Constitución. Entonces, en el fondo, en este caso, había una interpretación distinta de los alcances de la ley 29618. Es decir, por un lado, para el notario no era de aplicación en el caso concreto esta ley, mientras que para el registrador sí lo era. Estamos frente a un conflicto de interpretaciones entre el notario y el registrador. Para ver los hechos graficados sintéticamente, he elaborado una línea de tiempo. En julio del año 1999, los solicitantes de la prescripción adquisitiva de dominio habían adquirido el inmueble. Luego, en septiembre del año 2010, solicitaron al notario que tramite el procedimiento notarial de prescripción adquisitiva de dominio. Luego, casi un mes y medio después, entra en vigencia la ley 29618, que establece que los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles. Y en octubre del año 2011 se presenta al registro la solicitud notarial de anotación preventiva. Entonces, el tribunal registral, al momento de resolver este caso, establece que la cuestión controvertida era la siguiente. Se tenía que analizar si las instancias registrales pueden válidamente calificar la corrección de la aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizada por un notario en un procedimiento concreto, y precisamente en un procedimiento, un asunto no contencioso. Para ello, el tribunal registral hace un símil de la figura del notario con la figura del juez. Es decir, el juez en los procesos judiciales es el director del proceso y le compete a él aplicar el derecho que considere que corresponde al caso concreto. En ese sentido, el tribunal registral considera que el notario tiene una función similar dentro de los asuntos no contenciosos de su competencia. Es decir, el notario va a ver si es que una disposición legal resulta aplicable o no. Segundo, no corresponde a las instancias registrales calificar los actos procedimentales que se realicen por el notario, ni en el fondo ni en la motivación de tales. Tercero, que el registrador pretende calificar un asunto de exclusiva competencia y responsabilidad del notario, como es la aplicación de esta ley, la 29.618. Y considera el tribunal que ello, al ya haber sido evaluado por el notario, no debería ser objeto de nueva evaluación o de revisión por el registrador. La ley 29.618 solamente opera para los bienes de dominio privado estatal que a la fecha de entrada en vigencia no hayan sido adquiridos por prescripción. Como bien recuerdan, en clase mencionamos que la prescripción adquisitiva de dominio es declarativa de derechos y no constitutivos. Es decir, el solo paso del tiempo, en este caso los 10 años, ya había convertido en propietario a los solicitantes y únicamente se trataba de regularizar dicha situación en el registro. En consecuencia, el tribunal registral, en su resolución, dispuso revocar la tacha que había sido formulada por el registrador y disponer la anotación preventiva de la tramitación del asunto no contencioso de prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. Y bueno, esta anotación preventiva se plasmó en este asiento registral, en el asiento D6 de la partida del inmueble. Bueno, dicho esto, quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué les parece esta resolución? Si es de acuerdo, si es que tiene algún vicio en su razonamiento. Quisiera escucharlo.
Aquí sí, no quieren hablar. Jacqueline. O sea, yo he entendido sobre ese tema que básicamente el tribunal registral señala que en asuntos no contenciosos, quien tiene la competencia es el notario, por lo que quedaría como, ¿cómo decirlo?, anulada la función del registrador en cuanto a esos asuntos. Sí, muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quisiera opinar sobre el caso? O para cambiar de pregunta, a ver, ¿qué les parece esta afirmación que hace el tribunal registral de comparar al juez con el notario? ¿Son sus funciones comparables en el marco de sus competencias o son cuestiones totalmente distintas? ¿Cometió un exceso quizás? Por ejemplo, esta resolución ha sido criticada por bastantes registradores porque consideran de que se está vulnerando el artículo 2011 del Código Civil en cuanto al estudio de la legalidad de los títulos. ¿Qué opinan? Sí, adelante, José. Yo creo que también la respuesta tiene que ver un poco con lo que mencionó Jacqueline, ¿no? O sea, es comparable desde el punto de vista de los asuntos no contenciosos, porque el juez también puede evaluar asuntos no contenciosos, pero definitivamente la vía notarial es una vía mucho más práctica y rápida, simplemente que es un poco más onerosa. Y por otra parte, el juez también tiene potestad de poder evaluar títulos, ¿no? En todo caso de que los mismos adolezcan de algún defecto de nulidad, ¿no? O anulabilidad, de ser el caso. Muy bien, gracias, José. ¿No? ¿Ya? Bueno, muy interesante y muy bien expuesto el caso por Arturo. Muchas gracias, Arturo. Está muy bien que hayas aclarado también que la ley orgánica de SUNAT después ha previsto estos precedentes de observancia obligatoria que inicialmente no estaban, ¿no? Esto tiene relación también con lo previsto en el Código Civil, modificado por el Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Que se refiere a la imposibilidad que tienen los registradores de calificar las resoluciones judiciales. ¿Ustedes se acuerdan de ese último párrafo del artículo 2011 del Código Civil? A ver, ¿quién tiene la gentileza de leer lo que dice ese artículo? Pues tú puedes chequearlo porque no veo acá Arturo. A ver, adelante, ¿quién me hace ese gran servicio? Jacqueline. Jacqueline. Ya, artículo 2011. El último párrafo, ¿no? Lo dispuesto en el párrafo Si no, anterior. mejor lee, por favor, Jacqueline, todo el artículo, ¿ya? Ya está bien. Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica bajo responsabilidad del registrador cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene la inscripción. De ser el caso, el registrador podrá solicitar al juez las aclaraciones o información complementaria que precise o requerir se acredite el pago de los tributos aplicables sin perjudicar la prioridad del ingreso al registro. Este artículo pues ha sido cuestionado
sobre todo desde el punto de vista registral, al expresarse que en la práctica se está enervando la función del registrador. Es decir, no puede calificar lo que hace el juez, ¿no es cierto? Y entonces se cuestiona esta posibilidad o este planteamiento. Claro que en un determinado momento alguien decía, bueno, que el registrador era juez de títulos, ¿no? Y les molestaba a los jueces pues que les enmendaran la plana. Pero evidentemente hay algunos aspectos que los jueces, muchos de ellos probablemente no hayan seguido la asignatura de Derecho Registral y Notarial, no tienen muy claro, digamos, los conceptos, y ya les he narrado en alguna oportunidad que han ordenado, por ejemplo, que se inscriba un embargo en el registro, un embargo de unas acciones de una sociedad anónima, que ustedes saben eso no está en el registro, está en el registro de matrícula y acciones que tiene la propia sociedad. Entonces, yo quiero leer ahora este precedente para ver que lo comentemos, ¿no? Dice, calificación de parte notarial proveniente de un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública. La escritura pública otorgada en ejecución de sentencia en el proceso de otorgamiento de escritura pública no constituye título judicial, no resultando aplicables las limitaciones a la calificación contenidas en el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil. A ver, ¿quién me da una explicación en relación con este precedente? Repito si quieren, ¿no? La escritura pública otorgada en ejecución de sentencia en el proceso de otorgamiento de escritura pública no constituye título judicial, no resultando aplicables las limitaciones a la calificación contenidas en el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil. A ver, ¿quién me comenta algo en relación con esto? ¿Alguien se anima? ¿Cuál es la situación dada acá? ¿Cuál es la situación que se presenta? Zuli quiere Zuli, a ver, hablar. adelante. Sí, yo consideraría que se trata, que esto está dado debido a que la escritura pública que es dictada por el juez no es un documento que él haya redactado como si sería una sentencia, por ejemplo, que sí estaría redactada bajo responsabilidad total del juez. En cambio, la escritura pública, si bien la va a autorizar, previamente ha sido redactada por ejemplo, no estoy segura, pero el notario tal vez ha redactado el documento y pese a que uno de los otorgantes no quiere firmar, se ha tenido que llevar ante un proceso judicial, o simplemente la minuta previa a esta escritura pública también es un documento privado que no ha sido redactado por el juez. Yeah. ¿Alguien más? Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, ¿cuál es la situación que se ha presentado acá? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a dos situaciones. Una situación en la cual el notario actúa en base a su ius imperium, ¿no? A su capacidad decisoria, a su capacidad jurisdiccional, para disponer algo, para ordenar algo, ¿no es cierto? Y emite una resolución. En este caso estamos en la hipótesis, por ejemplo,
de que una persona ha vendido un terreno, ha recibido probablemente el precio, el pago del precio, y al momento de hacer la escritura pública o de formalizar esta compra-venta mediante una escritura pública, está poniendo cortapisas, está poniendo pretextos. En buena cuenta, no quiere formalizar esta transferencia por escritura pública. Ahora, la transferencia se ha efectuado con la minuta, ¿no es cierto? Porque de conformidad con el artículo 949 del Código Civil, la sola obligación de enajenar hace, ¿no?, que el adquiriente sea, pues, propietario, considerado como propietario, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la escritura pública? Por una cuestión, digamos, de darle mayor fuerza y finalmente para que se pueda inscribir en el registro, que también contribuye a darle mayor fuerza a esta situación. Entonces, presentada la demanda, se sigue un procedimiento judicial. Y ahí hay dos hipótesis. Una hipótesis de que la escritura ya esté prácticamente lista y el transferente, el vendedor, no quiere firmar, ¿no es cierto? Y otra hipótesis en que no hay todavía la escritura pública, la escritura pública no está extendida, sino hay que probar cosas, hay que probar el contrato, porque puede ser que incluso ni siquiera haya minuta, puede ser que simplemente haya un papel, o puede ser incluso hasta que haya testigos, etc. Entonces, ahí hay que hacer un procedimiento judicial. Bueno, pero de todas maneras, aquí va a haber un pronunciamiento judicial. Y este pronunciamiento judicial va a significar que el juez, en un determinado momento, ordene al emplazado, al demandado, que firme la escritura pública, que otorgue la escritura pública bajo apercibimiento de ser otorgada por el juzgado. Si es que él se niega, o si él, digamos, como se dice, comúnmente se hace el desentendido y no quiere firmar. Entonces, en ese caso, el juez va a ser el que va a firmar la minuta y la escritura pública. O sea, la minuta puede estar firmada por las partes, ¿no es cierto?, con anterioridad. Pero al momento de extenderse la escritura pública, tiene que haber otra minuta, una nueva minuta, que es firmada por el comprador, en el ejemplo, y por el juez. El comprador y el juez van a comparecer ante el notario. Es decir, el juez en ese estado, o sea, un poco podríamos decir figurativamente, se despoja de su carácter, digamos, de persona que tiene el ius imperium, se podría decir, para someterse ante el notario. Entonces, ahí hay, pues, una situación diferente al caso en que hay una resolución dada por el juez, y en otro caso, si bien hay una resolución, esta es producto de un proceso judicial y de un análisis, y después de esto hay que hacer una minuta, una nueva minuta, y hay que pedir al notario que transcriba las partes pertinentes del juicio, ¿no? Como por ejemplo la demanda, la resolución de emplazamiento, etc. O sea, hay determinadas piezas que se transcriben. Entonces, ¿qué va a pasar con ese expediente judicial? El expediente judicial, en este caso, va a regresar al juzgado. ¿Por qué? Porque para la escritura pública,
y hay una base. ¿Cuál es la base? La minuta otorgada o la minuta firmada por el juez y por la parte demandante. Entonces, esa minuta, digamos, ya es la que origina la escritura pública, es la que sustenta la escritura pública, y el expediente judicial regresa al juzgado. Diferente es el caso en que se trata de un expediente judicial protocolizado, que eso también ya lo hemos explicado, pero vamos a recalcarlo o reiterarlo, que en este caso, tratándose del expediente judicial protocolizado, se ha seguido el procedimiento, por ejemplo, de comprobación de un testamento hológrafo ante el Poder Judicial, concluye todo el proceso judicial, que puede durar incluso años. Una vez que ha concluido, el juez remite el expediente al notario para que el notario lo protocolice. ¿Qué significa que lo protocolice? Lo va a incorporar a su protocolo notarial. Entonces, ese expediente judicial va a quedar ya formando parte del protocolo notarial, formando parte del archivo notarial, y ya no va a regresar al juzgado de ninguna manera. ¿Ya? Entonces hay dos situaciones pues diferentes. El caso que es materia de este pronunciamiento, de este precedente de observancia obligatoria, tiene que ver con la situación en que se ha solicitado, se ha demandado el otorgamiento de una escritura pública, el juez ha evaluado la situación, ha expedido una resolución, ha dispuesto que se otorgue la escritura pública por el demandado y en defecto de él por el propio juzgado. Y en ese caso, el juez se ha despojado, digamos, figurativamente de su fuerza, digamos, mandante, en este caso, y ha dicho, bueno, yo me someto al notario y firma la escritura pública, luego, naturalmente, de firmar la minuta. Entonces, ahí, a esa situación se está refiriendo este precedente. No sé si está claro y si tienen algún comentario por parte de alguno de ustedes. ¿Nadie? Bueno. Así como estamos de acuerdo con estos dos precedentes, hay un tema, otro precedente que me gustaría comentar con ustedes, que es el referente a la consideración de los bienes sociales, ¿no? Todos nosotros sabemos que tratándose del matrimonio, tratándose del régimen económico del matrimonio, hay dos regímenes, ¿no? El régimen común, que simplemente se va a dar con el matrimonio civil y en el cual van a existir bienes propios y bienes sociales o bienes comunes. Según este régimen, todo lo que se adquiera a título oneroso dentro del matrimonio pertenece a la sociedad conyugal, ¿no? Todo lo que se adquiera dentro del matrimonio pertenece a la sociedad conyugal. No pertenecen a estos bienes sociales los bienes que cada cónyuge ha adquirido con anterioridad al matrimonio. O aquellos que reciba como donación o como un anticipo de legítima, por ejemplo. Recibe, no obstante, estando casado, un anticipo de legítima, ese bien siempre será del cónyuge que ha recibido ese anticipo de legítima. Pero, ¿qué sucede? Hay situaciones en las cuales digamos, el registro inscribe siempre, si se hace una adquisición,
como un bien social, haciendo una interpretación que vale la pena considerar, ¿no es cierto? Veamos qué dice el precedente, ¿no? Hay un artículo que es el artículo 311 del Código Civil. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? A ver, Cedric levantó primero la mano. Eric, a ver. ¿Se escucha bien, doctor? ¿Mi Sí, audio? sí, Cedric, sí. Ya, leo el artículo 311. ¿Dónde estás, Rafaela? Dice, para la calificación de los bienes, A ver, rigen las reglas a ver siguientes. si vienes para que exponga. 1. Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario. 2. Los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma condición de los que sustituyeron o subrogaron. 3. Si vendidos algunos bienes, cuyo precio no consta haberse invertido, se compran después otros equivalentes, se presumen, mientras no se pruebe lo contrario, que la adquisición posterior es hecha con el producto de la ajenación anterior. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice el precedente, no? Acreditación de calidad de bien propio. Con la finalidad de enervar la presunción de bien social contenida en el inciso 1 del artículo 11, perdón, del artículo 311 del Código Civil, e inscribir un bien inmueble con la calidad de bien propio, no es suficiente la declaración efectuada por el otro cónyuge contenida en la escritura pública de compraventa. Entonces, con la finalidad de enervar la presunción de bien social contenida en el inciso 1 del artículo 311 del Código Civil e inscribir un bien inmueble con la calidad de bien propio, no es suficiente la declaración efectuada por el otro cónyuge contenida en la escritura pública de compraventa. Entonces, ¿cuál es la posición del registro? La posición del registro es que se tiene que probar, ¿no? O sea, el registrador aquí asume una actitud que se puede decir tutora, ¿no? No basta con la declaración que hace un cónyuge. Dice, señor, el dinero, yo no he colocado, no he colocado nada de este dinero. Todo le pertenece a mi cónyuge, a mi esposo o a mi esposa. Pero el registro dice, no, esa declaración no tiene ningún valor. Ha sido formulada en escritura pública, pero no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque el artículo 311 dice que los bienes se presumen sociales salvo prueba en contrario. Pero había un dicho común según el cual se decía a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Naturalmente que aquí hay puntos discordantes, muchos están de acuerdo con este pronunciamiento. Yo les coloco, por ejemplo, la situación de que una persona vendió un departamento, vendió una propiedad y después no tiene los papeles porque ya, y no ha tenido la diligencia de ese dinero que recibió por esta venta de propiedad, de depositarlo, por ejemplo, en un banco y con ese mismo dinero comprar el nuevo bien.
por A o B razones, porque finalmente ya pasó el tiempo, etcétera, y entonces el cónyuge dicen, sí, no es mío, yo no he intervenido, yo estoy de acuerdo con que efectivamente este dinero solamente, o perdón, con este bien ha sido comprado solamente con el dinero de mi cónyuge, ¿no? Pero el registro dice, no, señor, eso no tiene ningún valor, porque el artículo dice, ¿no?, que tiene que probarse, y entonces le exigen que presente pues una serie de documentos y realmente a veces esos documentos no existen. Otras veces el registro no los valora, dice, no son documentos que tengan fecha cierta, no me brindan certeza. Y al final, ¿qué hay que hacer para declarar bien propio? ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a un proceso judicial. ¿Y a quién se va a emplazar? Se va a emplazar a otro cónyuge, supongo, ¿no? Porque ¿a quién voy a emplazar si yo estoy casado para demostrar que es un bien propio? Señor, pero el otro cónyuge está de acuerdo con decir que no es de él. Entonces, me parece en realidad no muy convincente esta posición, pero bueno, repito, esto es un tema opinable y a mí me gustaría que ustedes manifiesten a ver también su punto de vista. A ver, ¿quién desearía opinar sobre esto? ¿Qué les parece esta posición del registro? Arturo, no sé si a lo mejor tú también estás de acuerdo con este precedente o tienes de repente algún otro caso que has visto en tu vida profesional, ¿no? Casos en que esta situación se ha presentado. Bueno, sí he tenido la oportunidad de ver un caso en el cual en la escritura pública, por ejemplo, la cónyuge estaba poniendo la totalidad del dinero para adquirir un bien y en la escritura pública de compra-venta, el cónyuge puso una declaración en donde expresamente aceptaba que el dinero que se estaba utilizando para la compra del bien le pertenecía a la cónyuge y que por tanto tenía que ser un bien privado, ¿no? Dentro del régimen de sociedades gananciales, un bien propio tenía que ser. Pero a pesar de esto y yendo más allá de la voluntad de las partes, el registrador lo inscribió como un bien de la sociedad de gananciales, un bien común. Y después se intentó rectificar la calidad de bien y pues el registrador ha puesto bastantes barreras para tratar de impedir esto, amparándose justamente en el presente de observancia obligatoria, lo cual para mí, igual usted opino, me parece un exceso, porque no hay mayor prueba que la declaración de las partes, en este caso, y su manifestación de voluntad para poder establecer pues la calidad del bien. ¿Alguien más quisiera opinar? Gracias, Arturo, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera opinar sobre este tema? Repito, yo no quiero que ustedes coincidan necesariamente conmigo, pueden discrepar. Cedric. No, en este caso, doctor, coincido con usted y con lo que ha señalado Arturo. De hecho, aunarme a la crítica y señalar que es cierto que el derecho de familia y el derecho de familia peruano tiene finalidades que trascienden muchas veces a la voluntad privada, que tiene un rol tuitivo, que tiene normas de orden público. Sin embargo, esas normas y sus interpretaciones también tienen que ser razonables, porque tampoco desaparecen pues las intenciones privadas o incluso en este caso intenciones comunes de quienes integran la sociedad conyugal. Si se tiene la declaración del cónyuge que supuestamente podría eventualmente verse perjudicado por una falsedad, por una simulación, entonces en realidad creo que tenemos en realidad suficientes elementos para poder
superar esa presunción a través de la declaración de parte, ¿no? Y también considerar las altas dificultades probatorias que pueden haber para acreditar una u otra cosa en ese sentido en nuestro país. Es decir, es muy complicado a veces llevar todo el registro y el sustento documentario para acreditar que un bien o un conjunto de bienes, o lo que ya se ha vuelto efectivo, líquido, tiene una u otra procedencia, ¿no? Creo que exigir eso en el marco de una sociedad conyugal puede ser demasiado oneroso y complicado para las transacciones. Muchas gracias, Cedric. Jacqueline. Sí, yo quiero comentar, o sea, en esos casos, si la única salida sería demandar para así poder probar, creo que también sería un perjuicio para quien quiere inscribir y para ambos cónyuges, porque al final, si se admite la demanda y se sigue el proceso, lo que tendría que hacer el otro cónyuge tendría que ser reconocer la demanda, o sea, aceptar el petitorio y los fundamentos. Y solo así terminaría el proceso para ya luego poder inscribir, pero sería, o sea, sería como eh, gastar tiempo, recursos, si es que el otro cónyuge sí está de acuerdo, yo creo que debería bastar la declaración jurada. Muy bien, Jacqueline. Yo creo que el registro a veces se arroga una posición intuitiva, ¿no? Que en el fondo lo único que hace acá es complicar las cosas y al final el resultado va a ser el mismo, ¿no? Porque a quién tiene que emplazar, tendría que emplazar al cónyuge y el cónyuge va a decir, bueno, pues sí es, o sea, no tengo nada que reclamar, ¿no? Como dices tú, me allano la demanda, etc. Pero con un perjuicio en cuanto a tiempo, a dinero, etcétera, ¿no? Creo que quizá una salida podría ser en estos casos, que bueno, el registrador lo inscriba, pues, ¿no? Se inscriba, se manifiesta que, ¿no? El cónyuge manifiesta que es propiedad del otro cónyuge, o sea, que es bien propio y se inscribe con esa calidad en función de la declaración o dejando constancia de esa declaración, no que sea demostrado, sino de esa declaración. Y en buena cuenta, si se quisiera vender, ¿no es cierto? Y si hay el comprador tendrá a su vez que analizar y decir, bueno, efectivamente, esto ha sido así, qué riesgo tengo, etcétera, ¿no? Porque el riesgo que hay es que si se vende, ¿no es cierto?, el otro cónyuge reclame, ¿no? Pues si el otro ha dicho que no. Bueno, en fin. Es un tema, pues, interesante. Ahora, voy a invitar a la doctora Rafaela Coquela, que es también egresada de la Universidad Católica, y es abogada. Trabajó en registros públicos, también ahora está trabajando conmigo en la notaría, para que nos haga una breve mención a la cuestión de los sistemas registrales en el derecho comparado, ¿no? Creo que has preparado unas diapositivas, ¿no? ¿Sí? ¿O todavía no? ¿Todavía no? Sí. ¿Están las diapositivas acá? Ajá, no, están en la pasada. Ah, ya. Entonces les voy a dejar con la doctora Rafaela Coquela, ¿ya? Rafaela Coquela 10. Sí, un ratito. Ah, pues. Simple. Sí, sí. ¿Está el audio? Sí. Buenos días con todos. El día de hoy voy a exponer sobre lo que es este sistema registral en derecho comparado. Ver el sistema registral en el derecho comparado es muy importante debido a que
podemos coger las figuras que existen en otros sistemas y ver si se pueden aplicar o no se pueden aplicar en nuestro sistema para poder mejorarlo, y utilizar argumentos jurídicos también para poder mejorar nuestras posiciones como abogados cuando estamos subsanando alguna observación de repente ante el registrador público o presentando una apelación en el tribunal registral. Siempre es importante tener la doctrina muy presente para así poder fundamentar mejor nuestros argumentos, ¿no? El día de hoy voy a hablar un poco sobre el sistema español, sobre el sistema francés, sobre el sistema alemán y sobre el sistema registral australiano, ¿no? Empezando en sí primero por la clasificación general, ¿no? Identificando qué clasificación corresponde a cada sistema. Los sistemas de clasificación registral están primero por los efectos de la inscripción, pueden ser también por la forma de la organización, también por la forma de la extensión de los asientos registrales y finalmente por la relación con la causa del negocio jurídico. En cuanto a los efectos de la inscripción, tenemos dos grupos, ¿no? Que son los sistemas de inscripción constitutiva, que implica que el derecho real recién se entiende constituido una vez inscrito en el registro, y un segundo punto sería el sistema de oponibilidad respecto a tercero, lo cual significaría que el sistema no es que el derecho se constituye con la inscripción, sino que en cuanto al efecto respecto a un tercero, si está inscrito, es que va a proteger al derecho inscrito, y si no está inscrito, no va a proteger a la persona que tiene su derecho inscrito. En cuanto a la presunción de exactitud, están el segundo grupo, ¿no? Que vendría a ser el juris tantum, y el otro grupo juris et de iure. En cuanto a juris tantum, está derivada de lo que es el principio de legitimidad, ¿no? Y bueno, como ustedes ya sabrán, admite prueba en contrario. Mientras que en cuanto a la presunción de exactitud, juris et de iure se deriva del principio de fe pública registral y no admitiría lo que es la prueba en el contrario. Siguiente, por favor. En cuanto a la forma de organización, está lo que es el sistema de folio real y el sistema de base personal. En cuanto al sistema de folio real, es el sistema que nosotros para registro de predios es el que utilizamos, que se organiza tomando como base fundamental, ¿no?, al predio, y constan los diferentes actos conforme al principio de especialidad. Ahora, es importante decir que en nuestro sistema, que nos organizamos por sistema de folio real, nosotros tenemos aparte un catastro, ¿no? Y en cuanto a nuestro sistema, lamentablemente, el catastro que nosotros tenemos, que es la base en planos que tienen los técnicos, que no son propiamente registradores, no son técnicos, algunos incluso son ingenieros que se encargan de la base de datos de catastro, ¿no? Que tendría que, para que sea un sistema uniforme o perfecto, que estar perfectamente relacionado, tanto el catastro como el folio real, como ese sistema de folio real donde se inscriben el derecho de propiedad, donde se inscribe la hipoteca o el usufructo, ¿no? O el derecho real que se va a inscribir en la partida electrónica, ¿no? Y tenemos el sistema de base personal, que es como un sistema donde se van completando unas fichas, ¿no? Es decir, existe un fichero y ahí se van organizando los actos. Siguiente. En cuanto a la forma de extensión del asiento, existen tres sistemas. Primero, sistemas de transcripción, como el español, por ejemplo, que ahora han cambiado el nombre de transcripción al de publicidad o publicación, que transcribe exactamente, íntegramente, lo que dice el documento.
Por ejemplo, si tienen un contrato de compraventa de inmueble, no es que el registrador, como nuestro sistema, extraiga, ¿no? Extraiga, por ejemplo, los nombres de los compradores, extraiga el acto que se va a dar, extraiga, digamos, en caso de la hipoteca, el monto del gravamen y lo resuma, y ahí salga lo que se llama en nuestro sistema el asiento de inscripción. En el sistema español, ellos utilizan lo que es el sistema de transcripción. El segundo es el sistema de inscripción, que es el que les estoy comentando, que se trata, extracta y a veces transcribe algunas partes del título, pero no en su totalidad. Bueno, acá entre paréntesis dice España, pero hay un error en la diapositiva. El sistema español es el de transcripción y ahora han cambiado el término por transcripción, o sea, han mutado a uno de publicación. Ha mutado a uno de publicación. Y en cuanto al tercer sistema, es el sistema del encasillado, que es el sistema francés, que se extiende en los libros y es generalmente de legislaciones, números clausus de los derechos reales. Siguiente. En cuanto a la relación con la causa del negocio jurídico, esto es muy interesante porque la mayoría de sistemas son sistemas causales, es decir, que se inscribe en base a un negocio jurídico previo, ¿no? Es decir, la propiedad. Con la propiedad, tú la transfieres la propiedad con la sola obligación de enajenar y luego se formaliza. Luego se hace un documento privado, se eleva escritura pública y posteriormente, al elevar la escritura pública, se solicita la inscripción al registro, ¿no? Y tiene y es causal, es porque existe un negocio jurídico primero. En cuanto a los sistemas abstractos, el negocio jurídico es totalmente diferente de la solicitud de inscripción. Un ejemplo de este es el sistema alemán. El sistema alemán, existe el negocio jurídico y digamos que en el caso que hubiera algún problema en cuanto a la validez de este negocio jurídico, la inscripción es otro tipo de solicitud. Es una declaración unilateral que se hace al registro por parte del propietario actual y claro, tiene que haber una posterior aceptación de la otra parte, pero esta solicitud que se hace al registro es totalmente diferente y no causal con el negocio jurídico, digamos, de compraventa. Entonces, si este negocio jurídico tuviera algún problema de validez, un defecto, no va a afectar a la inscripción, lo cual, en cuanto a los efectos, con la siguiente diapositiva, por favor. Lo cual, en cuanto, y la siguiente. Sí, el siguiente. Y bueno, y en cuanto a los efectos, lo que genera es que tenga mayor seguridad jurídica la inscripción. Prevalece la inscripción ante cualquier falla, ¿no? Prevalece básicamente la inscripción. Acá son algunas particularidades, ¿no? Que en este caso estoy colocando el sistema español. Pon la anterior, por favor. Esta es clasificación de los sistemas registrales, en las cuales está acá el sistema español, francés, alemán y australiano. En cuanto a los efectos de la inscripción, el sistema español es inscripción constitutiva y por la forma de organización vendría a ser folio real. El sistema francés es sistema de oponibilidad respecto a un tercero. Y en cuanto a forma de organización, tiene un acercamiento al folio real, pero no necesariamente tiene lo que es el folio real. El sistema alemán es de inscripción constitutiva y es de folio real. Y finalmente el sistema australiano tiene un sistema de inscripción constitutiva, pero este sistema australiano tiene como una dualidad de sistemas, porque por un lado tiene el sistema Torrens, que implica lo que es la inmatriculación voluntaria de los predios. Es decir, que no es obligatorio que se inscriban un predio para
que se proteja el derecho. Obviamente va a tener mucha mayor protección si es que está inscrito. Y bueno, opera la inscripción constitutiva y crea la inscripción no constitutiva o la simple contratación para los demás inmuebles. O sea, es decir, por un lado está el sistema Torrens y por otro lado están los demás inmuebles, que son los que no han estado inscritos. En cuanto a los inmuebles que han sido inscritos bajo el sistema Torrens, estos, aparte de tener mayor protección, cuentan con un sistema de seguro, pero no es como un seguro RIMAC, un seguro Pacífico o una compañía, sino es un seguro del propio sistema, lo cual por un lado eleva los costos de las transacciones, pero por otro lado da, más que seguridad jurídica, da una protección ante el perjudicado en cuanto a, en el caso de una doble venta o una doble inmatriculación, repara los daños con este seguro del perjudicado. Ahora sí, siguiente, por favor. En el sistema español, bueno, se publicó lo que es la ley hipotecaria, que es previa al Código Civil, por lo que existe un problema de prelación de fuentes, ¿no? Y existen diversas opiniones de los autores. Cuanto a las reglas del Código Civil y la ley hipotecaria, estas deberían regir como si formaran parte del mismo sistema, ¿no? Leerse de forma conjunta. Pero, bueno, parece que existiera una dualidad y por ello existe un régimen para lo que es la propiedad inscrita y otro para lo que viene a ser la propiedad no inscrita. La inscripción es constitutiva en cuanto a la materia hipotecaria, ¿no? Y el Código Civil establece el carácter constitutivo de la inscripción para la hipoteca y no lo había establecido entre las partes. También indica que la propiedad permanecerá al adquiriente que antes haya inscrito el registro. La inscripción aparece como constitutiva respecto de terceros en el sistema español. Siguiente. La particularidad del sistema francés es la inoponibilidad, que no es constitutivo, sino es la inoponibilidad. Y la no publicación de un acto le hace inoponible respecto del titular que publica su título. Y lo publicado es inoponible a lo publicado. Pero para que opere la inoponibilidad en el sistema de francés tienen que haber varios requisitos, ¿no? Que tiene que tratarse de supuestos legalmente previstos. Y bueno, la regla, ¿cuál es? Que la inoponibilidad de lo no inscrito frente a lo inscrito. Otro requisito es que ha de tratarse en general de terceros que publican el acto frente a terceros que no lo publican y que tienen su título de procedencia del mismo actor. Finalmente se plantea en el último lugar el problema de los requisitos que debe reunir el tercero que inscribe para poder utilizar la inoponibilidad. Y no se requiere que el adquiriente sea a título oneroso, a diferencia de nuestro sistema, que si es que es a título gratuito, no se puede, si es a título gratuito, no lo protege. Tradicionalmente no cuenta con mala fe conocimiento, pero hay sentencias de casación que amplían el concepto de mala fe como fraude. Siguiente. Bueno, en cuanto al sistema australiano, indiqué que había una dualidad de sistemas, porque estaba el sistema Torrens y el sistema de los no inscritos. Y lo que trata es de evitar que se rompa la transmisión de la propiedad por algún fallo de anteriores eslabones. Esto quiere decir que utilizan este principio de inatacabilidad, o sea, que no se ataca el título inscrito. Esa es la clave del sistema. Y tienen consigo la presunción de validez del negocio jurídico inscrito, pero no solamente de ese, sino de todas las anteriores. Se presume la integridad, se presume la exactitud, y también incluso hasta se presume la posesión.
y añade que son presunciones iure y et de iure, es decir, que no cabe prueba en contrario. Y como les comentaba hace un momento, cuenta con un seguro, que es el seguro del mismo registro. Siguiente. En cuanto al último sistema alemán, y es en cuanto a la relación del negocio jurídico, ¿no? Es un acuerdo real abstracto y es no causal, ya que el acuerdo real en el que se apoya prescinde de la eficacia del negocio jurídico obligacional previo, que se distingue del negocio obligacional del negocio real dispositivo. Y bueno, acá he colocado un ejemplo que es el de el negocio obligacional es la compraventa, la donación o la permuta, y estos solo crean obligaciones entre las partes, pero no afectan al ulterior negocio real ni a la inscripción practicada en base de este, ¿no? Porque se da en base a la declaración unilateral o la solicitud que se realiza al registro, que se separa del negocio jurídico primigenio. Eso, o sea, hay muchas cosas más por ver en el derecho comparado, hay otros sistemas por comparar, por analizar. En cuanto a lo que es nuestro sistema, nosotros utilizamos lo que es el folio real, se protege al tercero de buena fe que primeramente haya escrito, cuando no se inscribió es al que tenga documento de fecha cierta más antigua. Entonces, esta clasificación de los sistemas nos sirve para poder identificar en qué sistema a quién se protege, si al que inscribió, si se inscribió es oponible, si no es oponible. Al final, son los efectos jurídicos los que, o sea, la validez primero del negocio jurídico en nuestro sistema y los efectos jurídicos que esto va a tener, ¿no? Para que nosotros podamos desarrollarnos profesionalmente y poder responder ante el registrador o ante un juez, ¿no? Cuando se trata de en sí la propiedad, de quién se trata, quién es el propietario. Los dejo con el doctor Becerra para que continúe con la clase y muchas gracias. Gracias, Rafael. Ahora, ¿cuál es mi mascarilla? De nada. Gracias, Rafael. Que te den una nueva. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rafaela. Había que hacer unas pequeñas aclaraciones. Ya, en realidad, el sistema peruano es prácticamente una copia del sistema español. En nuestro sistema, la inscripción es básicamente declarativa y hemos visto que solo en algunos casos es excepcionalmente constitutiva, ¿no es cierto? Como por ejemplo el caso de la hipoteca, el caso de las personas jurídicas, el patrimonio familiar, etc. De otro lado, en España, al igual que nosotros, la inscripción se hace mediante un resumen, mediante un asiento. El asiento, ¿qué cosa es el resumen? En Francia sí hay transcripción, ¿no? En Francia sí hay transcripción, por eso que decía que es un sistema clandestino. De otro lado, hay que mencionar también que en Alemania es muy importante el catastro. Probablemente el sistema alemán es uno de los sistemas más desarrollados. Y gran importancia tiene ahí el catastro. ¿Qué cosa es el catastro? Es el inventario físico, que aquí nosotros también lo estamos tratando de implementar. Hay una ley de catastro, pero nuestro desarrollo es muy pobre todavía, ¿no? En Alemania sí el catastro es fundamental. O sea, ¿qué significa el catastro? Que los terrenos están pues debidamente identificados, incluso con sus medidas, etcétera, ¿no? Acá podría
hay incongruencia. Lo que dice el registro puede estar describiendo una cosa y en la realidad no existe. De aquí la importancia del catastro, y eso tiene que ver con un principio, es el principio de especialidad, ¿no? También quería mencionarles a ustedes que en cuanto a la inoponibilidad, tenemos nosotros el artículo 2022 del Código Civil, ¿no? Según el cual, para oponer derechos sobre bienes inmuebles, ¿no es cierto?, va a preferirse a aquello que está inscrito. O sea, lo que está inscrito va a primar. E incluso hay el famoso artículo 1135 del Código que se refiere al concurso de acreedores, ¿no? Se va a preferir aquel que tiene su derecho inscrito a aquel que no tiene su derecho inscrito, ¿no? Finalmente quiero explicarles que en Australia, en el sistema Torrens, existe una especie de ficción que se dice que el que tiene el título es la corona. Entonces, si alguien transfiere una propiedad, ¿no?, hace como que devuelve ese título a la corona y la corona emite un nuevo título, ¿ya? Entonces, regresa a la corona y después se emite un nuevo título. Como existía aquí antes, por ejemplo, cuando se vendía acciones de la Telefónica, ustedes seguramente que no saben todavía porque son muy jóvenes, pero en una época acá en el Perú tener un teléfono era un privilegio enorme. Y obtener un teléfono, una línea telefónica demoraba a veces 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, se vendía en el periódico, aparecía, ¿no?, vendo teléfono, etc. Entonces, se vendía la línea, pero la línea, ¿quién era la propietaria de la línea? Digamos, la compañía de teléfonos, y ella seguía siendo la propietaria. Internamente había unas transferencias. Entonces, si se quería formalizar esto, había que devolver la línea y que se emita una nueva línea, pues era un poco complicado. Pues más o menos así opera. Otro tema que habló Rafaela es algo relacionado con la acción revocatoria pauliana, ¿no?, que está prevista en el artículo 195 del Código Civil. ¿En qué consiste esta acción revocatoria pauliana? Consiste en que el acreedor puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él las acciones adoptadas por el deudor, ¿no? Las acciones adoptadas por el deudor que contribuyan a disminuir su patrimonio. Entonces, si yo soy deudor, un deudor quirografario. ¿Qué significa quirografario? Que no está representado por una hipoteca, sino, digamos, por mis bienes, etc. Pero a mí me han otorgado un préstamo y en base, o sea, a la confianza, y yo, bueno, me quiero pasar de vivo si se quiere y vendo pues los bienes. Entonces, lo que dice este artículo 195 es que si hay, en este caso fraude, en este caso perjuicio, y hay un fraude, yo les recomiendo que lean este artículo 195 del Código, que se consagra la acción revocatoria o pauliana. Es un tema muy, muy bonito y muy interesante. Entonces, si yo le entrego a alguien, si yo soy deudor y le entrego a alguien, por ejemplo, como un anticipo legítimo o con una donación, automáticamente, si me interponen una acción revocatoria o pauliana, yo no voy a tener ninguna defensa, ni tampoco la persona a quien le doné. En cambio, si ha sido una compra-venta, si ha sido onerosa digamos, la prestación o el contrato, entonces allí sí hay que demostrar que hubo un fraude, o sea, que hubo un interés de bajarla, ¿no? Y de otro lado, de que el adquiriente no sabía, desconocía, ¿no? Tenía buena fe, no estaba involucrado en esto. Pero, por ejemplo, si yo le he vendido a mi cuñado,
es difícil demostrar que no sabía, ¿no? O sea, bueno, esas son como recomendaciones para ustedes, para su ejercicio profesional. Bueno, yo quiero decirles que me siento muy contento de haber tenido un grupo tan simpático como ustedes, muy inquieto, no obstante la pandemia, se ha visto, digamos, bastante participación de ustedes, bastante interés en la asignatura. Obviamente, nunca terminamos la asignatura porque comprende, dijimos del primer día dos disciplinas, el derecho notarial por un lado y el derecho registral por el otro, que tienen sus principios, normas y aplicaciones prácticas diferentes. Así que es muy difícil de abarcar todo. Hemos tratado de cumplir con los objetivos que habíamos previsto, que son los objetivos de aprendizaje, que tienen que ser cumplidos básicamente por ustedes. Yo me siento muy contento, me siento agradecido al apoyo que me ha brindado Arturo Quispe Quiroz, y hemos asistido a su graduación aquí. Ya él empezó siendo bachiller y ahora ya es abogado. Muchas gracias, Arturo. Y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. A mí me gusta siempre repetir una anécdota, una fábula, me parece que es de La Fontaine, en el cual hay dos animales que están discutiendo. Creo que uno de ellos era la serpiente y otro es el pato, ¿no? Y el pato decía, yo puedo hacer todo. O sea, soy un animal, digamos, privilegiado porque puedo correr, puedo nadar y puedo volar. Puedo hacer las tres cosas. El otro le decía, mira, puedes hacer estas tres cosas, pero no vuelas como un águila, no nadas como un pez, ni corres como un caballo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que uno no puede actuar mediocremente. Si ustedes quieren tener éxito, tienen que triunfar en su profesión, en su vida personal, tienen que tener una sólida base, por ejemplo, en este caso como abogados, una sólida base doctrinaria, y tratar en lo posible de especializarse en algo, pero no solamente en una cosa así chiquita, especializarse, porque George Bernard Shaw decía, el especialista es especialista que sabe tanto de tan poco que al final no sabe nada, tampoco es extremo. Entonces mi recomendación es que ustedes pongan todo su empeño en seguir estudiando, cumplir con esos decálogos de Couture del que hemos hablado, que dice, como abogado estudia, ¿no? Y piensa para poder ejercer. Entonces, especialícense en algo, háganse, digamos, si se quiere, personas indispensables, entre comillas, en alguna materia del derecho. El derecho es sumamente amplio y cada día es más, se complican las cosas porque con esta cuestión de la globalización y todo. Bueno, yo les deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias. La próxima clase va a ser el día, el examen, ¿no? El jueves. El examen, ¿cómo será el examen? Lo único que está prohibido es que haya dos exámenes iguales. O sea que no quiero tener la sorpresa de desaprobar a dos o a tres, ¿no? Les ruego que cada uno haga su tarea en forma personal. Finalmente, si uno hace fraude, solamente uno se engaña. Porque ¿cuál es el objetivo del examen? El objetivo es evaluar si se han cumplido los objetivos. Ese es el propósito.
Y lo que interesa es que ustedes sepan, por lo menos en este caso, que tengan una motivación, una idea, y naturalmente ustedes pueden ir profundizando. Yo formo parte, presido ahora la Escuela Peruana de Derecho Notarial y Registral. Me gustaría contar con algunos de ustedes para seguir investigando en este tema y estar en contacto. Ustedes me tienen a sus órdenes también en la notaría y les deseo lo mejor, que tengan, bueno, una feliz Navidad y que el próximo año sea por lo menos mejor que este. ¿Ya? Muchos saludos a ustedes y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Alexandra tiene una pregunta. Alexandra, sí. Doctor, ¿qué tal? Bueno, en nombre de toda la clase le agradecemos mucho sus palabras. Creo que a todos nos ha gustado mucho el curso. Le quería comentar dos cuestiones. En primer lugar, creo que todavía no sale la nota de participación y creo que quizás sería importante tener nuestras notas completas antes de poder dar el final. Y también sí, podría ser un par de precisiones extras sobre el examen final. ¿Tú quisieras hacer una precisión extra? No, doctor, le ¿Ah? pido a usted hacer un par de precisiones extras sobre el final. Ya, bueno, vamos a, ¿cómo se llama? Darles la nota, pues, la nota de su participación y de sus lecturas. Ustedes saben que una lectura se va a anular, la más baja, ¿no? Vamos a anular la nota más baja. Si no han tenido lecturas, vamos a, bueno, ya tienen, pues, ya no tienen nota ahí. Así que, eso es uno. Dos, a lo que tú me dices, Alexandra, vamos a colocar antes del examen la nota de participación y la nota de las lecturas. ¿Cómo va a ser el examen? El examen va a tener una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, bueno, básicamente lo que hemos hecho en clase, parecido a lo de la primera vez, o sea, el examen parcial. Y la parte práctica será un caso de notarial y un caso de registral. O sea, dos casos prácticos, ¿no? Estos casos prácticos valdrán entre ambos 8 puntos. O sea, 4 notarial y 4 registral. Y la parte teórica valdrá 12 puntos. ¿Ya? Y no sé si algo más, alguna duda que ustedes tengan, encantado yo de absolverlas. Wilfredo. ¿Estará claro, Alexandra? Sí, doctor. Muchísimas Ya. gracias. No, de nada, Alexandra. Wilfredo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, doctor? ¿Qué tal, Arturo? Una consulta. Para los alumnos que no pudieron dar el parcial y lo rezagaron, más o menos cómo va a ser la dinámica del examen rezagado, ¿no? En este caso, para los que no pudieron dar el parcial. Gracias. El examen rezagado va a ser sobre toda la asignatura. O sea que tú vas a tener la ventaja, si estás rezagado, de estudiar una sola vez, tanto para tu examen final como para el examen de rezagado. Ya, muchas gracias, doctor. Entonces, entra todo el curso para el Sí, examen ahora, rezagado. el examen, ahora, no sé, de repente, Alexandra, a ver, claro, en el sílabus dice que es escrito, ¿no? Pero de repente, si ustedes quieren, podemos hacerlo oral también, ¿eh? Yo en eso, lo que yo quiero es lo que ustedes piensen que es lo mejor y lo más justo. Porque con esta cuestión de la pandemia no podemos, no podemos estar vigilándoles, pues, ¿no es cierto? Y en realidad ustedes no necesitan vigilancia, por eso les decía, si uno quiere engañarse, se engaña a sí mismo, o sea, no engañan al profesor, sino se engañan a sí mismos si no hacen las cosas con la probidad del caso. O sea, uno de los aspectos que yo les mencioné a los que yo quería insistir o sobre los que quería insistir era justamente el aspecto ético, ¿no es cierto? El aspecto deontológico.
que debe tener todo abogado, la honestidad. O sea, yo apelo a ustedes a su honestidad, a su, digamos, esfuerzo personal por cumplir los objetivos y no, digamos, a que estén, pues, por ejemplo, copiando, ¿no? Creo que cada uno tiene que hacer su trabajo, porque el día que ustedes van a ejercer la profesión no van a poder copiar, o sea, simplemente se les va a presentar un problema y ustedes tienen que resolverlo, ¿no? Por supuesto que llamarán a sus amigos, consultarán libros, etc. Por eso que el abogado tiene que estudiar siempre, pero sobre todo tiene que razonar también. No sé si ustedes quisieran, Alexandra, te consulto, podemos hacerlo oral también el examen, no sé, eso depende de Bueno, ustedes. doctor, creo que la opinión general de la clase, aunque si gusta lo puedo consultar hoy día mediante una encuesta, es que preferiríamos que el examen sea escrito. Creo que debido a la situación y que justamente cae un día 24, creo que muchas personas no estarían como en la facultad de prender la cámara y hablar. O sea, el examen va a ser con cámara prendida, entiendo, como con todos los demás exámenes. Sí, pues sí, Pero creo que la situación no es la más propicia para poder brindar un examen oral. muy bien. ¿Qué dice Wilfredo? Pero, No, sí, Wilfredo, problema, sí. Como la clase lo decía, en realidad creo que se va a hacer una encuesta, pero yo también creo que se debería ser escrito, ¿no? O sea, ambos exámenes, tanto el rezagado como el final. Jacqueline creo que quería hablar, ¿no? Sí, solo quería preguntar si es que para el final solo viene lo que vimos después del examen parcial o todo el curso. ¿Qué habíamos dicho? ¿Que no hemos puesto nada en el sílabo sobre eso? Ah, todo el curso hemos puesto, ¿no? Toda la asignatura será Jacqueline, con especial énfasis en la segunda parte. ¿Ya? O sea, especialmente la segunda parte, pero toda la materia. Y tratándose del rezagado, o también, ¿no? Del rezagado será toda la materia, pero con prioridad en la parte que, ¿cómo es ahí qué dice la norma sobre? Todo el curso era el rezagado, ¿no? Sería todo, ¿ya? Entonces, en resumen, para el examen final, básicamente va a ser todo, pero mayor incidencia de la segunda parte. Para el examen final sí será todo, perdón, para el examen, ¿no se llama? Complementario se llama, ¿no? Complementario va a ser todo, en su integridad, ¿ya? Wilfredo y Anthony, a ver. Adelante. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenos días. Justo estaba leyendo el chat y un compañero, una compañera consultó si es que podría haber una clase de asesoría previa al examen, de manera que podamos quizás practicar un poquito, tal cual como se realizó también en el parcial, ¿no? Que tuvimos una clase de repaso. No sé si eso es posible, quizás Arturo nos pueda ayudar en eso, no sé. Vamos a ver si Arturo se presta para... Yo sí creo que podríamos hacerlo igual un sábado, como pasó con el parcial, y el horario lo podemos coordinar con la delegada. Gracias, Arturo, muy bien. Si yo puedo también, aunque el sábado, ¿estamos ya cuánto? Creo que tengo una diligencia yo. Una destrucción de bienes, me parece. Bueno, sí, entonces vamos a apoyarlos en eso, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias No, Arturo. gracias a ustedes. ¿Quién más quería hablar? Anthony, creo, ¿no? Sí, fui yo, ya hablé, muchas Ya gracias. hablaste, Anthony. ¿Y alguien más? Entonces, chicos, nos estamos viendo, ¿ya? Les repito que cualquier cosa me tienen a sus órdenes, ¿ya? Si alguno quiere anotar mi celular, es el 99409-5834.
Y mi correo es Enrique Becerra, o sea, correo particular, ¿no? enriquebecerrapalomino@gmail.com, ¿ya? enriquebecerrapalomino@gmail.com. Y mi celular es 994095834. Muchas gracias, pues, y que les vaya muy bien siempre, ¿ya? Que les vaya muy bien siempre a todos. Y Muchas cuídense gracias, profesor. bastante. Gracias a usted, profesor y Arturo. Gracias, profesor. Muchas gracias a ambos. No se expongan, ¿ah? No se expongan. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias, doctor Becerra, por todo. Ya, gracias a Gracias ustedes. a Que les vaya ustedes. muy bien. Que Dios los bendiga a todos. 14 nomás hay ahora.